registrado, porque mucha gente no pudo asistir a esa actividad. Así que hemos innovado, hemos creado nuevas imágenes, nuevos textos, etcétera. Y seguramente el que estuvo hace 2 semanas también lo va a gozar. Me toca a mí hacer el contexto de todo esto, ¿no? Eh, eh, por qué esta comunidad que vamos a analizar, que es la de Surinam, que te caracteriza por algunas cosas que son increíbles? Una comunidad que tiene incorporado a judíos negros, una comunidad que tuvo muy buena relación con los indios. Actualmente la zona donde está la Yoden Sabana, la sabana de los judíos, que acaba de ser decretada por la UNESCO como Patrimonio Universal, es administrada por digamos, una tribu judía, los arahuacas. Es decir, una comunidad que tuvo su ejército propio, que tuvo su escuela, sinagogas, cementerios, etcétera, única en el mundo, en este sentido de esa libertad, esa independencia y tribunales propios, etcétera, etcétera, la que lo hace prácticamente única. Pero tenemos que irnos, vamos a irnos bastante más atrás. 1492 ocurre la famosa expulsión de los judíos de Castilla, Aragón y las colonias, y todas las colonias que llegaron a tener tanto Castilla como Aragón. En ese decreto, que en realidad he publicado hace unos años, que no fue solo un decreto, fueron por lo menos cuatro. Eso es un detalle técnico. En ese decreto generó que, bueno, entre 40.000 y 200.000 judíos se fueron de España. Una gran parte se fue a Portugal. En Portugal, después de una expulsión que finalmente no se terminó, hubo una conversión forzosa de los jóvenes y una gran mayoría de los judíos que estaban más identificados con el judaísmo quedó en Portugal bajo la forma de cristianos nuevos. En la práctica seguían teniendo costumbres judías. El- pues, los reyes de Portugal hicieron una concesión y recién pusieron, 40 años después, pusieron la Inquisición. Durante 40 años pudieron vivir en la forma como cristianos y en lo profundo como judíos. Tan es así que uno de estas personas fue el famoso padre de Francisco Maldonado de Silva, el tucumano, que vivió acá en Tucumán y que murió en la Inquisición de Lima. Bueno, pero estábamos entonces los judíos en Portugal. Finalmente se impone la Inquisición en Portugal y los judíos que en la forma eran cristianos, eran nuevos cristianos, así se los llamaba, buscan nuevos lugares para asentarse y uno de esos lugares es Ámsterdam. También después Londres, Hamburgo, Livorno. Y en ese lugar, en donde estamos hablando de Ámsterdam, Ámsterdam fue la fuente de donde salieron la gran mayoría de los judíos que después poblarían todas las colonias de América. Como sabemos, la América hispano-portuguesa hubo Inquisición y como tal no hubo nunca comunidades judías, hubo criptojudíos, judíos a escondidas. Entonces, ¿dónde se asentaron los judíos? En las comunidades inglesas, holandesas, francesas y danesas. En este caso, vamos a ver que en Surinam originariamente fue inglesa y después pasó a ser holandesa. Hay una curiosidad justamente con Nueva York. Eh, en la primera etapa, por el Tratado de Breda, lo que era Nueva York era Nueva Ámsterdam, una comunidad holandesa. Se la entregan a los ingleses y Surinam, que era una comunidad inglesa, pasa a ser holandesa. Pero
Nueva Ámsterdam no podía seguir llamándose Nueva Ámsterdam cuando ella era inglesa. ¿Qué hizo el rey Carlos II? Le dio el área de esa bueno, a su hermano, que era el lord o el conde de York y Albany. Entonces, ¿cómo lo llamó el hermano a la Nueva Ámsterdam? Nueva York. Y la capital justamente de, ¿cómo se llama? De Nueva York se llama Albany. Bueno, estamos entonces, lo que queremos es determinar quiénes eran estos judíos que llegaron vamos a ver, a esta comunidad tan extraordinaria que es la de Surinam, que acaba de ser elegida por la UNESCO. Y estos judíos de acá tenían un carácter especial. Todos los judíos del área del Caribe, estoy hablando vamos a hablar de Pernambuco, de Surinam, que lo va a detallar con mucho, mucho detalle Guillermo, y Curazao, Saint Thomas, Jamaica y la propia Nueva York, en algunos momentos llegaron a ser la mitad de la población blanca de cada lugar. Recuerden que en la colonia la gran mayoría no era población blanca, eran negros o, o en algunos casos indios. Entonces, y usé muy mal la palabra indios, porque en la América no hubo indios, hubo aborígenes. El error de Colón de creer que eran las Indias generó que los aborígenes los llamáramos indios, pero no fue justamente, eh, no eran indios. Lo interesante es que de todas estas comunidades que son, Surinam es una de ellas, generalmente tienen la sinagoga con piso de arena, eh, el, un- mantuvieron el español y el portugués siglo XVII, XVIII. Tenían los cementerios con imágenes, cosas que en absoluto, y casi todos los cementerios eran por vía fluvial o marítima. Bueno, estas son algunas de las características de por qué es tan especial todo lo que vamos a ver ahora. Y Y ahora se impone saber por qué nos llamamos América, habiendo sido descubierta por un tal Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Es que en la escuela primaria nos engañaron. Nos dijeron que hubo 4 viajes de Colón y después del Colón, que terminó sus viajes en 1498, recién vienen en 1516 Fray, ¿cómo es? Luis Díaz Solís al Río de la Plata, y ahí, entre el viaje de Colón y Juan Díaz de Solís, hay 18 años. En esos 18 años hubo decenas de otros exploradores que llegaron a armar prácticamente toda la costa atlántica, casi llegando al Río de la Plata. Es decir, que eh, solamente nos contaron la historia de los exploradores españoles, pero seguramente que, por ejemplo, Pedro Álvarez Cabral descubrió Brasil. Brasil viene de la planta de Brasil, que se llama una planta que tenía color rojo, de ahí Brasa, Brasil. Bueno, y como eso, Américo Vespucio recorrió Venezuela, encontró en el lago Maracaibo que la gente vivía como diríamos, con parecido a Venezuela, parecido a Venecia, de ahí el nombre Venezuela. Pero es entonces la escritura que hace Américo Vespucio diciendo que no es las Indias, sino que es un nuevo mundo, la que genera que se lo llame en el mapa de Martin Waldstein Müller de 1507, es el que lo llama por primera vez Tierras de América. Entonces, y termino con esto,
que quiero señalar la importancia de todo esto. Los sefarditas en el siglo XVII, XVIII, según el historiador Nachman Wachtel de Francia, fueron la primera gran globalización comercial de la historia humana. Está hablando del siglo XVII, XVIII, y estos sefarditas que tenían un pariente en Ámsterdam, uno en Surinam, uno en quizá otro en Curazao, otro en Nueva York, otro en Goa, en la India, otro en quizá en Livorno, uno en Sevilla, crearon la primera red comercial que se conoce en la historia humana. Es un dato interesante para saber Eso indica que tenían una capacidad de saber idiomas, saber, eran alfabetos, conocían el comercio, conocían las modalidades, las costumbres, etcétera. Entonces, vamos a entrar directamente ahora en el caso concreto de Surinam, que hizo nuestro amigo Guillermo, hizo un PowerPoint espectacular, espectacular, que nos hace vivir minuto a minuto en vivo, como si estuviéramos en la propia Surinam. Entonces vamos a tratar de compartir. Comparto y le pido que tome la palabra mi querido amigo Guillermo, y estamos profundamente agradecidos en nombre de las dos instituciones. Vamos un poquito para atrás. ¿Está? Bueno, cuando tú Bueno, digas, empezamos. Mario, muchas gracias por la invitación y a CIDICEF. eh, Realmente tu libro me inspiró para visitar Surinam y tantos otros lugares como Recife y todas las islas del Caribe, conociendo y siguiendo los pasos de tu investigación de tantos años. Adelante. Anda pasando las diapositivas. Te pido que Eh, subas el audio, ¿sí? O hables más cerca o más fuerte, ¿sí? ¿Sí? ¿El audio? Sí. A ver. Ahora, o te acerques al Ahí, parlante. Ahí ahí. está. Bueno, entonces Vamos. Surinam es la república más joven de Latinoamérica, de Sudamérica. Recién en el 75 se constituyó como república independiente y fue la última. Ahora solamente queda en Sudamérica el territorio de Guyana, que también francesa, que también tuve la oportunidad de visitar este año en febrero, y cruzamos el río para ver la cárcel donde había estado Papillon y Dreyfus presos. Entonces, es un país muy especial porque hay muchos inmigrantes, aparte de los pueblos originarios que eran los taínos o los surinamers. Hay indios, hay muchos javaneses de la isla de Java, chinos, que vinieron a reemplazar a los esclavos. Cuando se terminó la esclavitud, lo reemplazaron con estos pueblos a los cuales le prometían que después de 5 años los llevaban de vuelta los ingleses, y nunca más los llevaron de vuelta a sus países respectivos. Y están los cimarrones o los maroons, como dicen allá, que son los ex esclavos o los esclavos liberados, además de los neerlandeses y de los ingleses. Es un país en el cual se habla, el único país de Latinoamérica, de Sudamérica, en que se habla en neerlandés como idioma oficial y que se maneja por la izquierda como si estuviésemos en Inglaterra. Así que seguí avanzando. Eh, También la película, la experiencia judía de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam, basada en tu libro y dirigida por Miguel Cohen, que yo vi una vez que fui a visitar, a verlo ahí en el CDCIC, me inspiró para
visitar este país tan poco conocido, tan poco explorado, difícil de llegar. Para llegar tuvimos que ir subiendo por Brasil y remontando un poco la historia de los judíos que llegaron a Recife, después fueron a Belén de Pará y de ahí fueron para arriba. Una vez que los portugueses recuperaron las colonias neerlandesas que estaban, o holandesas que estaban en esa zona. Esta película es excelente. Estuvimos en febrero, llegamos a un aeropuerto que fue construido por los americanos durante la Segunda Guerra. Ellos explotaban el aluminio de Surinam y lo exportaban a través de este aeropuerto gigante que está en el medio de la nada. Así que fuimos como 1 hora y media hasta la ciudad y nos descubrimos la Surinam judía. Siguiente. Ahí pudimos visitar entonces, el primer día visitamos la ciudad y al día siguiente fuimos hacia la Yoden Sabana, que es el tema principal de esta conversación, en la cual quedan algunas ruinas, porque esa zona sufrió muchos incendios, muchos asedios, pogromos de los maruns que atacaban, violaban, secuestraban, mataban a las mujeres judías y que fue lo que motivó en parte la migración de esta gente hacia la costa, hacia Paramaribo, la capital del país. Ahí seguimos, eh, vamos a ver que la capital primera de Surinam se llamó Toraica, es decir, ya viene de un nombre judío, Torá opulenta, y eran, como vos dijiste, la mitad de la población blanca de Surinam, pero en 1865 hubo un problema que fue la baja del precio del azúcar. El azúcar empezó a utilizarse el azúcar refinada de la remolacha en Europa y eso hizo que el azúcar no refinada, más oscura, tanto de Surinam como del Caribe, de Cuba y las de Mauricio, Isla Mauricio, bajara su valor, bajara su precio. Y entonces ahí empezaron a irse primero las mujeres y los niños hacia Paramaribo y los últimos que abandonaron las colonias ahí fueron los hombres. Eh, Como su nombre lo dice en holandés, Joden Savan es la sabana de los judíos, fue la plantación más grande del continente americano. Adelante, se llega por ruta, en su momento, ahora se llega por ruta, pero en su momento el río Surinam era la vía de acceso y de la forma de mandar la producción hacia el mar, hacia el puerto de donde salían hacia Europa. Eh, Como dijiste vos, era una colonia inglesa que pasó a ser holandesa, hicieron un trueque, vos te quedás con Nueva York, yo me quedo con Surinam. Surinam en ese momento era una promesa mucho más importante por toda la producción que significaba el tabaco, el azúcar y otras riquezas, a cambio de Nueva York que estaba en el hemisferio norte y había frío, no había mucha diferencia por ahí con lo que era la producción agropecuaria de Europa. Es importante señalar que los derechos de los judíos portugueses, al llegar los holandeses, los ampliaron y tenían derecho a tener su religión abiertamente, casarse por la ley judía, tenían su propio sistema de justicia, seguridad, se les permitía votar a la administración colonial. Eso mismo intentó hacer el barón Hirsch acá en la Argentina con un territorio que compró al gobierno argentino a través de un contrato con el presidente Carlos Pellegrini, compró todo el Chaco. Con eso se pagaba la deuda externa de la Argentina con los ingleses, con la banca, pero lamentablemente después hubo una campaña de antisemitismo a través de La Nación y otros diarios franceses e ingleses, en las cuales
hicieron que ese proyecto se rompiera porque hubo una votación negativa en la Cámara de Senadores y Diputados. Eso fue en el año 1890, 91. Entonces, eh, la población Suriname es un país muy profundo hacia el interior, son como 2000 kilómetros, y toda la población estaba al principio, en esos años, solo en la costa. La Yoden está 50 kilómetros adentro de la costa. El resto del país continúa en gran parte siendo inexplorado. Hay muy pocas rutas para avanzar hacia la selva. Es muy impresionante. Siguiente. Por el río Surinam son 50, pero por ruta se convierte a veces en 120, 130. Como dijimos, venían de Ámsterdam, pero muchos otros venían de Recife, de Guyana y también de otras islas de la zona en las cuales habían llegado los judíos expulsados por los españoles cuando llegaron a Olinda y Recife, que es donde estuvo la primer sinagoga de América, que también se puede visitar los restos en Recife. Un pionero, un colono pionero, David Cohen Nasi, fue el que alrededor de 1666 fundó la primera colonia y consiguió que vengan los primeros judíos a asentarse ahí. Eh, las tierras parecían muy buenas, pero con el tiempo se vio que el humus no era muy profundo y la producción fue decayendo, que fue otro motivo por el cual las colonias pasaron a decrecer en actividad económica y se mudaron a la capital y abrieron otras colonias más sobre la costa. Eh, en el 1684 vivían cerca de 230 judíos en la colonia, probablemente haya sido en esa época la población judía más grande de Sudamérica, pero a la vez había 1000 africanos y nativos que estaban esclavizados. Eso es algo que para nosotros como judíos nos suena difícil creer que un judío tenía esclavos después de haber sido esclavos nosotros, pero eh, era imposible trabajar en esas condiciones, con ese calor. Un europeo no tenía capacidad. Ya se había intentado en Estados Unidos también, otra comunidad judía, no tener esclavos, pero llegaron a la conclusión que para poder trabajar el campo con esas condiciones climáticas y en esas condiciones, solamente un africano o un nativo podía hacerlo. Pero el esclavo del judío tenía ciertas ventajas. Podía, tenía el domingo libre y tenía el sábado libre. Entonces, en general, los esclavos, dentro de la elección paupérrima, preferían ser esclavos de judíos y además, como muchos de los colonos que llegaron eran hombres solteros, se eh, juntaban con mujeres africanas o nativas y ahí aparecieron los primeros judíos negros en Latinoamérica que eran reconocidos como judíos y están enterrados en un cementerio judío, ahí en la Yoden Sabana. Ellos tenían plantaciones de azúcar, pero también café, algodón y cacao. Siguiente. Si querés decir algo, Mario, avisá. Adelante, adelante, está perfecto. En el camino pasamos por zonas selváticas muy lindas, seguimos y avanzamos. Eh, y lo que empezamos a notar es una tierra colorada, seguimos, muy parecido a Misiones, como si estuviéramos llegando acá a nuestra provincia de las Cataratas del Iguazú. La siguiente. Ahí nos encontramos con el primer cartel que hablaba de la Yoda en Sabana, más o menos 1 hora y media de viaje en auto por las carreteras bastante pasables, no autopistas, pero pasables. La siguiente.
Hay también fábricas de aluminio abandonadas, ya porque no les interesó más a los americanos. Y es muy interesante que un pintor, Benoit, pintó la Dios en Sabana en 1830, eh, y eso es lo que nos queda como ilustración de lo que eran estas colonias judías de Surinam. Estos cuadros están preservados en Ámsterdam, en el Rijksmuseum, uno los puede llegar a ver, y muestran cómo, dónde estaba enclavada la población, dónde estaban los esclavos y dónde estaba la sinagoga. La siguiente, la sinagoga que... Estoy marcando la sinagoga, ¿no? Así es. Ahí La está. sinagoga que al mismo tiempo también era el juzgado judío de la población esa. Las- Este es el acceso al parque, hay que abonar una entrada, se accede a través de una ruta, hasta ahí hay que dejar el auto y se empieza a caminar hacia el río. También por acá pasaba un camino que iba uniendo las distintas colonias y que salía a la costa. La siguiente, acá nos está el guía mostrando cómo es el camino. Otra pintura de Benoit o Benoit, que era el negocio de Levi Aron. Ahí vemos la venta de esclavos, cómo le está tomando la medida, cómo le está tomando también la medida de la ropa. Siguiente, otras fotos o pinturas de la Ioda en Sabana, se ven los techos holandeses, eran construidas de madera, lo cual fue muy fértil para los incendios intencionales o no intencionales, accidentales. La siguiente, también se exportaba madera. Ahí ya estamos llegando a los restos de la sinagoga, que son más que nada los cimientos. Miren el tamaño de los árboles. Esto estuvo durante muchos años sepultado bajo la selva. Hubo un explorador inglés o americano, vos sabés mejor, Mario, que fue el Sí. que, no siendo Eh, eh, judío, reivindicó esta ayuda en Sabana, ¿sí? En realidad no conozco el nombre, pero sí, en 1800, en 1995-96 hubo un fondo especial de Holanda que se interesó en empezar a ayornar todo eso. Pero supongo, como vos decís, que esto era un bosque total, no se debería ver nada, ¿no? Claro, después de muchos años de selva y abandono, acá estaba todo invadido por la foresta. La siguiente, ahí una visión directa de lo que era el cementerio judío y atrás la sinagoga, cementerio que en gran parte hoy está todavía cubierto por la selva, solo se visita una parte que fue desmontada los árboles, y otra parte de estas tumbas, las lápidas, se trasladó a la sinagoga de Paramaribo, y afuera de la sinagoga hay un cenotafio, que los cenotafios son lugares donde están las lápidas, pero no está el muerto sepultado. Siguiente. En el pequeño museo que hay al lado de la sinagoga está esta reproducción, esta maqueta de lo que era la sinagoga, con amplias ventanas de madera para que entre el aire. Muchas veces los judíos negros o los esclavos podían mirar las ceremonias desde afuera a través de esos ventanales. Y seguimos. Está basado en la congregación portuguesa, en la cual se inspiró, por eso también tiene mucho aspecto a las sinagogas que uno visita en Ámsterdam. Eran miembros prominentes, casi siempre iban pasando
de mano en mano a sus sucesores y eran responsables de el orden público, la observancia de la ley y costumbres judías, y ellos mismos castigaban a los infractores. Siguiente. Acá estamos subiendo la escalinata de lo que era la sinagoga. Como dijimos, hubo un incendio muy grande causado por un pogrom, si se puede llamar o, con ese nombre. Pero bueno, lo que buscaban eran los maruns, que eran los ex esclavos que se habían escapado, se armaron y atacaron las plantaciones. La siguiente, por suerte no llegaron a destruir todo. eh, Se ve dónde quedaba el Arona Kodesh y cómo era el piso. Los pisos eran probablemente acá también de arena, como en todas las sinagogas de sefaradíes del Caribe. Siguiente. Acá estamos con Mónica, mi esposa. Allí todavía tenía pelo largo, ahora tengo el pelo más corto. Siguiente. Pero miren las palmeras centenarias que hay atrás y rodeando toda la estructura selvática que todavía se mantiene. La calidad de la construcción, todos esos ladrillos eran traídos de Europa como lastre, como pasó acá con los adoquines de Buenos Aires, que los barcos iban cargados de madera, de fruta, etcétera, y de acá iban de carne y necesitaban traer algún tipo de lastre o peso para evitar hundirse o que las tormentas los hundan. Entonces traían todos los materiales de construcción desde Europa. Tienen los ladrillos del sello europeo. Siguiente. Acá hay algunas excavaciones de la casa de Mesa, que fue uno de los colonos más importantes, que hay muy poco de las casas, más que nada por ahí están los aljibes o están los pozos donde se rescataron restos de cerámicas, de botellas, etcétera. Siguiente. Miren lo que es la selva, alrededor de lo que es el cementerio. En realidad el cementerio ocupa 4 veces el tamaño de lo que está actualmente visible. Siguiente. Una paradoja, ¿no? El cementerio se llama Bet Haim, casa de los vivos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Llamarlo casa de los vivos. Mm, Así es. Bueno, la expectativa de vida era muy corta en esa época, tanto por las condiciones climáticas como por las picaduras de insectos, de víboras, los mismos ataques de los indios. Ahí vemos las Metzibot eh, en distintas posiciones. Siguiente. El terreno también era bastante movedizo. Ahí, bueno, Te ahí abro el video. sí, sí, hacerlo pasar a ver si no está muy lento. Ahí vamos Ay, perdón. caminando. Bueno, no pasa nada, igual no se ven más que las sepulturas. Cada sepultura importante y reconocida tiene un cartelito donde explica de quién era y se lee, la mayoría está escrita en portugués, algunas en holandés, muy pocas en hebreo. Siguiente. Acá vemos la lápida del Moil, en el cual se ve ilustrado. Muchas veces estas lápidas eran traídas desde Holanda. Las hacían en Holanda y las llevaban para allá, porque no creo que haya habido artesanos en esa época que pudieran hacer ahí estas tallas en la piedra. Esta está escrita en hebreo, ahí se ve. Siguiente. Otra de las sepulturas, estas sepulturas bastante tradicionales de en la zona, sobre todo de Italia y de España, son tumbas triangulares en las cuales está escrito al costado. eh,
Esta es de David de Mesa, justamente el que habíamos visto los restos de la casa. Siguiente. Otras sepulturas interesantes con todo el texto explicando quién era esa persona, cuál era la importancia que había tenido para la comunidad. Siguiente. Y la esclavitud. Acá la presencia de mujeres esclavas que se cruzaban con hombres judíos y aparecían los hijos de distintos tonos de piel reconocidos como judíos. Este es el monumento que hay en Paramaribo a la liberación de la esclavitud, eh, que es muy, muy emocionante porque está justo colocado enfrente de un lugar donde torturaban a los esclavos que habían intentado escaparse. Siguiente. Esta es la parte del cementerio en el cual estaban los judíos negros. Acá hay dos tipos de tumbas. Una con la parte superior a dos alas, que era la de las mujeres, y una redonda, que era la de los hombres. Siguiente. Igualmente, en alguno de los cementerios ahí fuiste para atrás. En alguno de los cementerios de Paramaribo vimos también ese tipo de sepulturas. Ahí, esta es de una esclava, por ejemplo, una esclava Luisa Lobles de 1931. Había sido descendiente de esclavos. Hasta esa época se siguió todavía sepultando gente en este cementerio. Probablemente los descendientes de los judíos que no fueron a Paramaribo y siguieron viviendo en esa zona, porque los judíos blancos se fueron el 100% a Paramaribo y desde ahí a otras colonias holandesas o incluso volvieron a Holanda. Siguiente. Ahí vemos bien cómo eran las tumbas con el techito a dos alas, a dos aguas. Y la siguiente eran acá vemos cuál era la vía de comunicación. Si apretás para que funcione era una barranca que baja hacia el río y por ahí se establecía la comunicación con el resto, con la costa, que era lo importante. Río arriba prácticamente no había actividad, solamente estaban los indios y nadie iba a aventurarse, los aborígenes o los pueblos originarios, nadie iba a aventurarse para allá. Ahí dice bienvenido a la Ioden Sabana y cómo era el medio de transporte en esa época a través de canoas y de barcazas con las cuales se llevaba la producción hacia el puerto y desde ahí hacia Europa. Inmediatamente después de subir la barranca ya se veía la sinagoga y las casas de la gente más importante. Hay como una pequeña museo de información, pero todo está escrito en neerlandés, así que prácticamente no está todavía explotado para el público en general. ¿Seguimos? Avanzá si querés, porque acá es bajando hacia el río. Si pasás a la siguiente. Ahí. Bueno, hasta 1737 existían más o menos 115 plantaciones, había mucha prosperidad, eh, tenían sus propias tierras, como dijimos, su propio ejército y los esclavos podían trabajar también los domingos en lugar del sábado o no trabajar ni sábado ni domingo. Siguiente. Seguimos viendo las imágenes que están en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Siguiente. Y después de este periodo floreciente, la economía colapsó en el 72, los propietarios se fueron, cayó en abandono la zona, solamente quedaron por ahí los
judíos negros que se sentían más cómodos viviendo en su ámbito tradicional. Los dueños se instalaron en Paramaribo, con una población mixta de muchas razas y muchas, no razas, religiones, nacionalidades. También empezaron a llegar judíos askenazíes y ustedes pueden ver cómo al lado de la sinagoga está la mezquita y al lado está el templo budista de los inmigrantes de Java. Siguiente. Se puede disfrutar de todo ese tipo de comidas javanesas y hindú, etcétera. Esta fue la primera sinagoga askenazí que hoy en día está alquilada para un negocio. Siguiente, pudimos entrar y sacar un poco fotos adentro, pero tiene la estructura sigue de la sinagoga tradicional con el primer piso para las mujeres y la planta baja para los hombres. Siguiente. Pero la joya de Surinam, de la capital, es la sinagoga sefaradí. Vamos avanzando. Eh, Ahí se puede ver la magnitud, una edificación del estilo sureño del sur de Estados Unidos, con columnas impresionantes. Avanzamos. Ahí nos atendió un judío negro como guía de la sinagoga. Se puede ver el piso de arena, que el otro día discutíamos las causas del piso de arena en las sinagogas del Caribe, que tienen diferentes acepciones. Una es que como en los sótanos se rezaba y no querían que se escuchen los ruidos de los criptos judíos, rezando o haciendo sus caminatas adentro, eh, ponían arena en el piso. La segunda es que es para evitar que las velas puedan prender la madera y provocar un incendio. Otra versión es recordar los 40 años en el desierto. Otra versión que me enseñó Mario el otro día es que tiene que haber algo entre la tierra y el hombre y Dios, ¿no? Entonces, sí, hablas. No, que también otra opción es que estar como en Jerusalén, porque Jerusalén es estar más arriba de la piedra, o estar como en el Sinaí, donde se recibieron las tablas de la ley, etcétera. Bueno, son muchas y, y lo interesante es que todas las sinagogas del Caribe mantienen el piso de arena. Y esa curiosidad es única entre las sinagogas del mundo, ¿no es cierto? Así es, sí. Pude visitar varias y todas son muy parecidas, todas son así muy ventiladas, con ventanas muy amplias para que entre el aire. Siguiente. Y para que por ahí la gente, si hacía mucho calor adentro, pueda salir. Pasa el video y vemos la siguiente. Hay más diapositivas, si querés avanzar. Vean que el tamaño era muy importante. La sinagoga sigue siendo usada hoy en día por la pequeña comunidad residual que hay, pero ustedes ven los colores de la piel de los judíos de Surinam. Por suerte es una sociedad muy abierta y no hay discriminación aparente. Siguiente. Es la típica sinagoga sefaradí con la Bimá en el centro y el Arona Kodesh al fondo. Siguiente, todo construido con maderas locales, muy bonitas, muebles originales. Siguiente, están las Torá adentro, muy antiguas, muy hermosas con sus eh, elementos tradicionales de la litúrgica sefaradí. Seguimos. Ahí vemos el guía, que era de piel oscura.
judío. Si querés poner el video a la derecha, ahí se ve desde más cerca el Arona Kodesh. Y esa, la más pequeñita, era la más antigua de todas, traída de Portugal. Habían hecho el estudio del carbono 14 y salió que era realmente muy, muy antigua. Que habías ido probablemente desde Portugal o España a Ámsterdam y desde Ámsterdam a Latinoamérica, a Sudamérica. Siguiente, seguimos. Ahí. Otra cosa importante que hay ahí afuera de la sinagoga es este monumento de la Shoah de todos los judíos de Surinam que estaban viviendo en Holanda en ese momento, en el momento de la Segunda Guerra, eran ciudadanos holandeses y a la vez eran de la colonia holandesa de Surinam. Entonces hay un listado, este tiene 3 lados llenos de nombres y de dónde fueron asesinados en Auschwitz, en Birkenau, en Sobibor, Dachau, etcétera. Siguiente. La casita que era del rabino, que está justo pegado al lado de la mezquita, es ahora un pequeño museo. Siguiente. Ahí hay algunas cosas de la época, algunos shofar, instrumentos que se usaban en las plantaciones. Siguiente, fotos de las distintas comunidades a través del tiempo. Seguimos, otras forros de la Torá, coberturas de la Torá, los distintos rabinos que fueron pasando. Seguimos. Y hay varios cementerios judíos también en Paramaribo alrededor de la sinagoga. Este es un cementerio askenazí. Siguiente. Ahí ven cómo todavía se mantiene esa costumbre de la madera con las dos, eh, con el techito de chapa. Y también vemos un ángel, que es algo muy raro de encontrar en un cementerio judío. Siguiente. Es muy ecléctico todo. Como decía, bueno, queremos invitarlos también a participar del área de genealogía judía argentina del IVO, que estamos lanzando ahora. Me nombraron director, me honraron con esta denominación, así que todos los que quieran pueden consultar por sus antepasados. Estamos haciendo un amplio relevamiento de las sepulturas, de las estadísticas. Hay una amplia colección también de las actas matrimoniales, etcétera, para consultar. Siguiente. Y como dijimos antes, que los devuelvan a casa y que nunca jamás vuelva a pasar lo que está pasando hoy en día en Jerusalén. Muchas gracias. Claro, Impresionante, a ver, cuenta un impresionante. poquito lo que has hecho con el libro que acabas de editar. Bueno, este es un libro que en uno de mis viajes en países bálticos, el, el guía, que no tenía que ser guía ese día, sino que lo reemplazaba a otra mujer, sacó de su bolsillo este librito de unos 10 centímetros por 7 y dijo, yo conozco Argentina porque leí este libro y cuando yo lo vi, que estoy acostumbrado a ver cosas de la colonización judía, dije, bueno, este libro eh, se lo saqué de la mano y empecé a mirarlo y vi adentro que había sido impreso por orden de la Jewish Colonization Association del Barón Hirsch en Varsovia en el año 1893. En el año 1893 fue justo un año antes de que mi familia venga a la Argentina, en 1894. Entonces yo dije, a mi familia no nos trajo un barco, sino que nos trajo un libro. Por eso
siendo el pueblo judío el pueblo del libro, le puse como nombre el libro que nos trajo y es una traducción que hizo Nehama Barat junto con su hija, con Silvia, de él un yiddish bastante difícil porque es como un alemán escrito en letras yiddish y está traducido hoja por hoja. Y otra casualidad triste es que cuando llevé este libro al Ivo y lo recibió Abraham, dijo, el único libro que existía en la Argentina de esto fue destruido en el atentado de la AMIA hace 30 años. Quiere decir que el haber podido traer de vuelta al país este ejemplar de la guía turística, una guía para el inmigrante judío y descripción de las colonias, fue para mí una satisfacción extra porque fue una forma de cerrar un poco el círculo este de vida ante tanta muerte. Gracias. Impresionante, impresionante. Lo vemos en los aplausos de Mario, pero creo que ahí se ven en los aplausos de todos. Realmente impresionante lo que nos has traído, Guillermo, conectando pasado con presente, con un poco también de futuro. Y mientras que los invito a quienes todavía no hicieron preguntas, si tienen ganas de enviar las preguntas por el chat, y aprovechando que tenemos los últimos 10 minutos de este encuentro, la primera pregunta que me llegó dice si tenés idea cuál es la comunidad judía en la actualidad, si es una comunidad de cuántas personas, si se mantiene muy activa, más allá de las fotos que mostraste ahí de una celebración de Bar Mitzvah. Sí, por lo que entendimos ahí que el guía nos contó, habrá entre 50 y 100 personas actualmente, no muchas más. Es Y, difícil conseguir Minyan. Eh, Puede haber muchos descendientes de judíos que no están viviendo el judaísmo, que es lo que suele pasar. ok. Y es una Si comunidad me dejas, integrada, Sí. 50 Irán, que están integradas a la sociedad. A ver, Mario quería no, hablar. no, Irán, no, un detalle, eh, lo que haya contestado Guillermo vale, pero me di cuenta que no hemos contestado la pregunta original que nos propusimos. ¿Por qué la UNESCO eligió a la Jordan Sabane como un patrimonio universal? Entonces me voy al texto original de la propia UNESCO y ahí vamos a resaltar las dos, tres, cuatro cosas que dice la UNESCO respecto a este lugar. Dice, concretamente, leo texto original. Situado en las orillas del río Surinam, poblado de densos bosques, el yacimiento arqueológico de la en Sabana, en el norte de Surinam, es un sitio que ilustra los primeros intentos de colonización judía del Nuevo Mundo. Primeros intentos. El asentamiento de la en Samán fue fundado en la década de 1680. Incluye las ruinas de lo que se cree fue la primera sinagoga de importancia arquitectónica, primera sinagoga de importancia arquitectónica en América, juntos con los cementerios, la zona de desembarco de barcos y un puesto militar. El cementerio de Casipora Creek es el vestigio de asentamiento más antiguo que fue fundado hacia el año 1650. Situado en territorio indígena, subrayo, situado en territorio indígena. Los asentamientos están habitados, eran propiedades, estaban gobernados por judíos, ¿sí? Que vivían ahí dentro de, junto a personas libres, no solo esclavos negros, también negros libres, ¿no? Personas libres y esclavizadas de ascendencia africana. Los asentamientos contaban con el acuerdo de privilegios e inmunidades más amplios conocidos en el mundo judío en el principio de la Edad Moderna. Son cuatro o cinco elementos que lo hacen a este pronunciamiento único en la historia, diríamos, ¿no? De que un territorio en que los judíos convivieron con indios
con negros, se integraron con ellos, actuaron con ellos, etcétera, etcétera. Y hay que señalar como un dato adicional que eh, hay una memoria, no, digo, Foundation, Jordan Saban Foundation, creada hace unos cuantos años, ya como unas 2 décadas, que se ocupa, que fue la que armó todo esta presentación. La presentación se la hizo hace como 10 años en la UNESCO y recién fue aceptada en septiembre del año pasado. Quiere decir que, y lo interesante es que en la fundación de la Yo de Sabana no hay ningún judío. eh, o sea que lo hace más interesante todavía, ¿no es cierto? Perdón, Ilan, que te interrumpí. No, por favor, Mario, no, no, en absoluto. Quiero decir que tengo que confesar que no me están llegando preguntas, sino que me están llegando comentarios de felicitaciones, más que preguntas. Pero sí me llegó una preguntita curiosa que la estoy encontrando acá, que dice, muy interesante el dato de querer comprar el Chaco por parte del Barón Hirsch. ¿Cómo es que te enteraste, Guillermo, de esta información? Bueno, yo soy el biógrafo de Wilhelm Lowenthal, que fue un médico judío alemán higienista contratado por el gobierno argentino, por Lamas en París, para que venga a hacer un relevamiento de las colonias que existían en la Argentina en 1889, antes de la colonización judía. Él recorrió todo el país, recorrió Corrientes, Chaco, Formosa, y antes de salir de París, de París, le pidieron por favor que mire cómo la estaban pasando los judíos del Weser, que se habían embarcado justamente una semana antes de que él parta para la Argentina. Entonces, a su regreso del norte del país, pasó por la estación Palacios para ver cómo estaban los judíos ahí y encontró que había habido una epidemia, que estaban muertos de hambre, que había 65 chicos muertos, que Palacios no le entregaba la comida, que no les daban los instrumentos para poder trabajar. Y entonces, después de protestar ante el gobierno argentino, en el regreso hacia Europa redactó el proyecto de colonización judía que presentó al barón Hirsch. Dentro de ese proyecto estaba el comprar tierras para la colonización de 5 millones de judíos en Argentina, de Rusia. Cuando llegó acá empezó a negociar con Carlos Pellegrini a través de el yerno, que era Martín Meyer, que era un judío alemán, no yerno, cuñado, y con ellos elaboraron un papel cuya copia está acá en el Ivo de Buenos Aires y otra encontré en la eh, Alianza Israelita Universal en París, en los archivos. Hay copia en ambos lugares de ese proyecto firmado por el representante de Carlos Pellegrini, en el cual el barón Hirsch incluso, después de firmar el proyecto, el contrato, depositó dinero en Londres a nombre del gobierno argentino. Ese documento yo lo encontré y está publicado en mi libro con un QR donde se puede ver el original. Lamentablemente el libro se hicieron muy pocos volúmenes porque fue justo en diciembre, en el medio de la crisis, de una de nuestras crisis, y en lugar de salir 500, que era lo que había pagado, salieron 150. Entonces, estos 150 están yendo a manos muy específicas en museos, en Keilás, y la posibilidad de acceder todavía hoy es a través de Amazon, la versión de ebook. Buscan mi apellido y van a encontrar o ponen el libro que nos trajo y pueden bajar la versión electrónica. Espectacular.
Con esto que habíamos dicho antes, Guillermo, de cómo conectaste el pasado con el presente, y ya para cerrar con la última pregunta que me llegó, si tenés ganas de explayarte 1 o 2 minutitos, me preguntan sobre si pudiste sentir antisemitismo ahí en Surinam o también en el norte de Brasil cuando lo visitaste. No, por suerte no vi antisemitismo, no vi en Surinam. No lo vi. Estuvimos también en el camino, paramos en Belén de Pará, que tiene una comunidad judía bastante floreciente, de judíos marroquíes, los judíos que llegaron por la fiebre de la borralla, la fiebre del caucho, fueron los primeros judíos que llegaron a América en el siglo XIX, atraídos por las fortunas que se producían tanto a todo lo largo del Amazonas. Eran tan ricos que mandaban a lavar la ropa a Portugal. La, la primera ópera de Sudamérica estuvo en Manaos. Tenía el piso para subir los carruajes, está revestido de caucho para que no haga ruido y no moleste a los que estaban adentro. Y cada asiento tiene un tubo que viene desde el techo hasta abajo del asiento, trayendo aire fresco. Y los asientos están hechos de eh, ¿cómo se llama? No machimbre, ¿cómo se llama lo que, para que pase el aire? Y realmente en Brasil, por suerte, no he sentido antisemitismo en ninguno de los lugares que estuve. Eh, a pesar de que hoy en día el gobierno está muy a favor de Palestina y de la causa palestina, creo que dentro de Brasil sufrieron tantas discriminaciones durante tanto tiempo que tratan de ser más tranquilos, cosa que debería pasar en Sudáfrica, sin embargo, no sucede. Es muy buena y es muy atinada la reflexión que haces. Yo creo que me podría quedar conversando con vos, Guillermo, largo y tendido hasta por lo menos las 12 de la noche, pero no de hoy, sino de la semana que viene. Me quedaría charlando largo y tendido porque es muy interesante lo que tenemos para escucharte. Quiero decir que nos enviaron saludos David Albagli desde Río de Janeiro, no quiero ser malo, nos enviaron también saludos muchos amigos porteños que me dicen nunca nos nombrás. Así que a todos los que nos acompañan desde Buenos Aires, porque claro, nos acompañan desde tantas partes del mundo que nos olvidamos a veces de mencionar a los que están aquí al lado. Esther me saluda de nuevo. Esther, es la tercera vez que te nombro, queridísima Esther. Estás muy presente allí desde Uruguay, acompañándonos como siempre. Y antes de despedir, sí, Guillermo. Con Esther hicimos juntos el viaje de Sefarat por España y Portugal junto con los Benveniste. Fue un viaje muy bonito y somos amigos desde hace 5 o 6 años por esa Yo casualidad. Yo te digo, después voy a tener que hablar con la comisión directiva Puertas para Adentro. Los voy a nombrar uno por uno porque acá todos me hablan de viajes, pero yo nunca viajé. Tengo que hablar después con el presidente del CIDICSEF para arreglar asuntos internos, me parece. Este, la verdad, Guillermo, es que es un verdadero placer escucharte, tenerte aquí con nosotros. Y antes de que termine, simplemente permitime agradecer a toda la comisión directiva del CIDICSEF que nos permite realizar estos maravillosos encuentros. Comisión directiva encabezada por Mario Eduardo Cohen, pero que tiene también entre sus miembros a Graciela Teba, María Cherro Dazar, a Leo Abadi, a Betty Dazar, a Diana Kuitka, a Benny Schneid, a Jimena Chervis Testa y a Martina Diz. Permitime porque siempre está bueno remarcar que están todos ellos allí detrás haciendo que esta rueda funcione y que nos llene el alma en cada uno de los lugares en donde estamos. Como la gente te vino a escuchar a vos y no a mí y también a Mario, si tienen ganas entre los dos de hacer un pequeño cierre de no más de 2 minutos, hasta las horario por lo menos aquí en Argentina, 8:15, los escuchamos y nos despedimos con ustedes dos. Ponernos a los dos en la pantalla.
ahí te pongo junto a Mario, mirá, No, ahí están yo los dos. agradecer por la invitación a Mario, que me cedió su lugar y para combinar un poco mi experiencia en el sitio y su experiencia de historiador, porque él fue el real inspirador de que yo empiece a conocer los sitios de judaísmo en Latinoamérica. Yo por suerte tengo el lujo de haber viajado mucho, tanto por mi profesión como por que me gusta el turismo, y siempre hacemos viajes temáticos con respecto al judaísmo. Ahora en septiembre vamos a hacer todos los Balcanes con Mario Sinai y después con mis hermanas que me acompañan, vamos a seguir hasta Rumania y a Moldavia, de donde vino mi abuela paterna, a Soroka. Así que voy a conocer dónde vino mi abuela. Gracias Mario, gracias a la comisión directiva por la invitación y el respeto de escucharme. Bueno, gracias, son los agradecidos, Guillermo, agradecidos a vos y a la Asociación de Genealogía Judía de Argentina que está en Ivo. Y lo que puedo decir es que el judaísmo nunca deja de sorprendernos, nunca deja de sorprendernos. Esta comunidad única en el mundo es, como es en condiciones terribles, de un calor que promedia los 30 grados todos los días, en, con mosquitos y con insectos, y se puede construir judaísmo aún en condiciones dificilísimas, como lo fue la de Oden Eh, vamos a seguir sorprendiéndonos con la cultura judía. Nos vemos próximamente. Gracias, Guillermo. Gracias a toda la comisión directiva. Será hasta la próxima, nos estamos viendo, buenas noches a todos, buenas tardes, desde todos los rincones del planeta donde nos estuvieron acompañando y nos estaremos viendo pronto. Nos vemos.